belleza de Batitlán, Nacho Marván. Buenos días, Broso. Buenos días a ti. Bien, Broso. Enrique Jackson. ¿Cómo anda? Qué gusto verte, Broso. Buen día. Juan José Rodríguez Prats. Broso, querido. ¿Cómo estás, Juan Aquí José? estamos, Broso, aquí estamos. El hermano Rafael Cardona. ¿Cómo estás, Rafael? Quedé muy preocupado con eso que dijiste ahorita. ¿Por qué? ¿De cuál? La dueña y señora del bolero. No, pero de veras. No confundas tú nombres de boleros con telenovelas. No, pero ¿quién Y será? ahora están de moda. ¿Quién será de a de veras? Y perdón por la digresión musical, pero ya ves que uno recuerda su pasado y entonces A veces, sí. se le a vienen veces. cosas, ¿no? Pero ¿quién será la mujer que pueda representar la encarnación del espíritu musical del bolero? ¿Quién? Yo tengo mi candidata. Cada quien tendrá la suya, ¿no? Yo tengo la mía. ¿A quién? Yo No quien diría lo cante, sino el espíritu. que lo que represente. ¿Quién encarnará? O sea, el espíritu. ¿Estás pensando en, Para mí- en Amparo Montes? no, Elena Burke. Elena Burke. Para mí Elena Burke. Para mí, O Toña. a lo mejor Olga Guillot. No sé, digo. Ay, mi Toña. Bueno, es que ya ves cuántas son, ¿no? Voy con la Guillot. La Guillot. Bueno, es una pregunta verdaderamente Está difícil muy complicada. Es muy ¿no? difícil. Es como si Elvira te preguntan Ríos, ¿qué libros marcaron tu vida? O sea, Sí. Ah, bueno, eso es muy fácil. Pero además por la época, ¿no? Porque estamos hablando de Toña, estamos hablando de Doña Amparo, estamos hablando de No, Elena. pero Sí. hay mucho Fíjate nomás más. qué generaciones. Hay mucho más opciones que libros que marcaron tu vida. ¿A quién encarna el bolero, eh? Ahí A ver, estamos hablando Nacho, de 3 o 4, ya que- ya no, que- no más. Ya que estamos en esas cosas, ¿tú qué habrías respondido si te preguntan qué libros marcaron tu vida? Bueno, ya se te pasó el tiempo. ya se nos pasó. El tercero de primaria donde venía la patria en la ¿Tú portada. sabes, tú sabes cuál sería la mejor respuesta? Digo, sobre todo cuando te quieren poner un 4. 4. Oiga, ¿y qué libros marcaron su vida? Los primeros 4 que escribí. Esa sería la gran respuesta. Esa sería la gran respuesta. Es la que yo habría dado, ¿eh? Es la que yo habría El que dado. voy a escribir. No, ese todavía no lo marca. No, Y otro marca para señor, toda la vida. otro señor que, La otra, un la señor otra. que bebía, ya con esto acabo las frivolidades, un señor que bebía mucho, que trabajaba aquí en Televisa, por cierto. Y un día se puso un llegue, porque se cayó en una taberna y se pegó. Y cuando lo vio el dueño de esta empresa, el abuelo del actual dueño, dijo, mire usted cómo viene. Y dice, es que estaba revisando mi biblioteca y se me cayeron varios volúmenes encima. Dice, pues por la clase de madrazo que trae, se le ha de haber caído México a través de los siglos. Ese libro marcó su vida. Era uno como así. Ese libro sí marcó su vida. Pues si no su vida, por lo menos su frente. Más allá de volúmenes y tragos y boleros, tenemos una agendita apretada, ¿verdad? Pues mira, tenemos una cosa que hace unos momentos cuando estábamos comentando lo que íbamos a plantear, Sí. hubo una observación del señor Jackson que a mí me gustaría usar para el arranque de todo esto, junto con algo que habíamos hablado Nacho y yo un poquito antes. Estábamos viendo las imágenes de los anarquistas en este intento de tomar el palacio, o por lo menos de lastimar la fachada o contrarrearla. Y estábamos viendo las bombas, los cócteles Molotov y todo el fuego y todo esto. Y entonces Jackson decía lo preocupante que es ver esas imágenes de la violencia. Y yo le comentaba que a mí me parece que al gobierno le debería de preocupar más la concurrencia de los no Los violentos pacíficos. que la concurrencia de los violentos. Porque mira, los violentos Sí. están perfectamente detectados. Sí, está focalizado. Sabemos que son aproximadamente 250 anarquistas que ya han sido detectados. Se tienen sus fichas. Si no los detienen es por un arreglo en el cual yo no sé quién participe. Pero sabemos quiénes son. Pero ¿qué vale más para la imagen futura del gobierno y para la existencia y la demostración de un problema vigente? Los 200 anarquistas que usan una bomba Molotov en el centro de la Ciudad de México, o estas manifestaciones que llegaron ayer, según dice aquí el periódico, y leo rápidamente la lista de ciudades del mundo
Washington, Nueva York, Chicago, San Salvador, Guatemala, Santo Domingo, Panamá, La Paz, Bogotá, Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago, Montevideo, Madrid, París, Londres y Atenas. Son las que están aquí Y registradas. Australia te faltó Brisbane. Bueno, seguramente hubo otras en otros lugares. ¿Qué significa todo esto? Esta internacionalización de la protesta pacífica. Yo creo que esa es la que debe tener al gobierno El registro. en un estado de alerta. Pero no solo la alerta ante la protesta, sino otra pregunta que yo no sé cómo responder. No sé ustedes que tienen No está fácil. más experiencia en esto de los movimientos sociales. Llevamos ya 20 días de movilizaciones constantes, numerosas, cada vez más numerosas, y hablo solo de las pacíficas. Esta confluencia ayer de las caravanas en la Ciudad de México, ¿qué es lo que nos permite avisorar? ¿Hasta dónde puede crecer una movilización? ¿Y hasta dónde puede movilizarse sin perder la posibilidad de crecer y crecer y crecer y crecer como el gas que se expande en un ambiente? ¿Hasta dónde? ¿Y para qué? Hasta la respuesta del Estado. Ok. Aquí la respuesta del Estado me recuerda el movimiento francés del 68. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Lo que se está pidiendo aquí es lo imposible. La esencia de lo que se está pidiendo El origen aquí de esto. es imposible. La voz dice, queremos que aparezcan. Se los llevaron vivos, los queremos vivos. Pues fíjese que le tengo malas noticias. Hasta ahora esa es la respuesta. ¿Podrá haber otra respuesta? Yo creo que no. Pero eso es lo que yo creo no importa. Pero tu planteamiento es, cuando vemos una marcha y cuando vemos el encuentro de varias marchas de muchos lados del país y confluyen todas en el Zócalo, de manera además exitosa, ejemplar, impresionante. Dices, bueno, ¿qué sigue de eso? ¿Qué sigue de eso? Y yo por eso decía, después de eso, lo que urge es que el gobierno responda. No necesariamente a lo que tú dices en los queremos vivos. No, a lo que yo digo, no, a lo que dicen ellos. En las fallas de origen, sí. Pero Eso es lo que ya me dicen cansé. ellos. Desde luego. No, es que eso, Claro, lo claro. que ha venido construyendo Sí, sí. el movimiento más allá, digamos, de los queremos vivos, es precisamente a ratos el pasmo, la ineficacia, la incapacidad del gobierno, digamos, de dar una respuesta convincente y el crecimiento. Es que no va a ser convincente ninguna respuesta. Convincente no, porque ellos no quieren ser convencidos, ellos quieren imponer. Yo creo que ahí van a quedar, desgraciadamente, en calidad de desaparecidos. Porque yo no creo que el Lo cual gobierno es sea capaz ambiguo, de es conseguir, etéreo, de conseguir 43 actas de defunción creíbles. Entonces, eso no termina nunca. Ok, ¿y entonces qué va a termina en una pasar? responsabilidad de Estado. Sí. Ok, asume el Estado ¿Qué su tiene que asumir? responsabilidad. ¿Qué tiene que asumir? O su responsabilidad. ¿Qué Y tiene que después, asumir? ¿cuál es el siguiente paso? ¿Hay un siguiente paso? Porque Yo creo que tienes hay- paso. Tienes que dar un timonazo de 180 El grados. siguiente paso. Pero A ver, el timonazo, ¿cómo? O sea, no a está ver, tan sencillo. ahora te va No la está otra tan parte. sencillo. Nacho. Espérame, a ver. No vas a poder a lo Creo mejor que- encontrar a los 43 muchachos, pero tienes que hacer tienes que presentar una resolución de todas estas fallas que crearon el asunto ejemplar. Ejemplar. No nada más por lo que representa Iguala, sino por lo que representan los No municipios. solo ejemplar, convincente. Convincente. Y creíble. Ahora, yo creo que estamos muy lejos de eso. Convincente e increíble a partir O sea, de más qué? bien. ¿A partir de la más bien, autoridad del digamos, Estado? Más bien, el discursito de ¿Cuál Peña. autoridad la que le estás negando? ¿Con las manifestaciones mismas? Sí. A ver, le estás pidiendo al Estado que responda, pero le estás diciendo que lo que te responda no vale porque no es lo que tú quieres que te respondan. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí tienes que comparar esa intransigencia esencial con el discurso presidencial que dice que todo esto es una apuesta de aquellos que no quieren su proyecto de nación. Y tienes que compararlo con lo que dice el secretario de la Defensa, de que quien apuesta contra las instituciones, apuesta contra México. Bueno, A ver, ¿cómo vamos a ¿sabes cuál es conciliar el esas problema? tres posiciones? No. Yo hago preguntas. El problema mayor, digamos, de ese discurso, ¿De cuál discurso? del discurso de Peña, de que Ah, esta ok. es Ok, en ok. contra de mi proyecto de nación, Sí. digamos, es
le está dando sentido incluso hasta la violencia y está terminando de articular un movimiento que era por unos desaparecidos, por una cosa mucho más profunda y con dimensiones políticas más grandes. Se amplía a una definición de O Estado. sea, va exactamente en contra de lo que él quiere. O sea, le está dando sentido a la oposición, le está dando sentido al movimiento, a un movimiento que además ya tiene manifestaciones internacionales, pero está construyendo paso a paso una dimensión nacional. Sí. Como dijeron ayer, nuestras caravanas, ¿para qué sirvieron? Para ver que el país está lleno de fosas, ¿eh? No es un problema de Iguala, no es un problema de Guerrero. El país está lleno de fosas, es lo que hemos ido constatando, digamos, constatando en esta caravana. Y va caminando, digamos, dice Peña, el país está dolido. Pues el país estaba primero indignado, consternado, dolido, y ahora lo que queda clarísimo es que está encabronado. Y que también está encabronado con él, ¿eh? Sí, Juan José, en ese aspecto, y yo te suplico que vayamos al tema, porque te conozco que de pronto sales a pasear y todo, pero en este asunto, en el asunto del discurso, a mí me pareció, a propósito de lo que dice Nacho, muy peligroso mezclar los temas, porque un tema es el proyecto de nación de Henry Monster Peña Nieto, y otra cosa muy distinta es lo que se reventó a partir de lo de Iguala. Entonces parece como que usaras los dos asuntos para un solo molino, cosa que no puede ser. Esos violentos que están contra el proyecto de nación, perdón, estamos hablando de la violencia a partir de lo que sucedió en Iguala. Nosotros ya sabíamos que el proyecto de nación en las reformas estructurales, que a lo mejor iban a dar un resbalón si no estaban basadas, como lo platicamos aquí, en la anticorrupción y hacer algo no hacer algo, y resolver la desigualdad en el país. Entonces hubo ahí un cruce de cables, ¿no? Mira, Broso, estás aludiendo al discurso. Ajá, sí. Y lo primero que tenemos que hacer es definir qué momento vive México. Lorenzo Meyer, por ejemplo, habla, tal vez muy eufemísticamente, de una coyuntura crítica. Jorge Castañeda dice las grandes disyuntivas y hace un repaso histórico de cómo hemos perdido la oportunidad en ciertos momentos para tomar decisiones. Jesús Reyes Heroles, el día de ayer, me pareció una reflexión muy acertada. 2 volcanes hicieron erupción al mismo tiempo. La violencia, el hartazgo y el problema de la corrupción y de un endeble Estado de Derecho. 2 volcanes hicieron erupción. Está bien. Hay un premio Nobel que decía que hay momentos críticos de un sistema en donde o se rompe y se descompone todo, o se consolida y avanza. El presidente Peña Nieto dice desestabilización. ¡Ah, caray! O sea, lo está diciendo el presidente, desestabilización a mi gobierno. Ahí utiliza una expresión que yo creo que uno de los problemas que no nos comunicamos, porque eso del proyecto de nación yo nunca lo he entendido. Lo más que puede hacer un gobernante es un proyecto de gobierno. La nación ya nació, la nación ya está ahí. Proyecto de nación. Bueno, es parte del eslogan del discurso, ¿no? Pero es que esas palabras nos confunden. Tenemos un proyecto de nación. Otra cuestión. El día de ayer, o antier, el presidente dijo lo siguiente. Al referirse a la declaración de bienes de Angélica Rivera. Y dice, lo hizo con decisión y entereza. Debo reconocer el valor que tuvo para haber acreditado sus propiedades de manera fehaciente. Y aquí viene una frase que me parece que es un insulto al pueblo de México. ¿Cuántos se atreven a hacer público su patrimonio? En primer lugar, los que no se atreven son 53 millones de pobres, que no se atreven a hacer público su patrimonio. Pues, ¿cómo se van a atrever? 3 calzoncillos y 2 camisetas. No tienen patrimonio. Pues no tienen patrimonio, en primer lugar. Pero en segundo lugar, la frase parte de un supuesto. Parte de que todos somos corruptos. ¿Cuántos se atreven? Más allá del gobierno. ¿Cuántos se atreven? En primer lugar, él no se atrevió. No. Porque no lo hizo al inicio de su gobierno. Aquí en este programa Él aventó al ruedo a su esposa. Aventó al ruedo a su No, pero esposa. aquí en este programa criticamos que hubiera dicho una serie de donaciones. Ahora sale que valen 45 millones de pesos. Yo tengo mis dudas. Pero ahora lo hizo por la presión social. Pero además hay otro factor, hay una serie de cosas, porque no hay nada más peligroso que en medio de una crisis se pierda el sentido común. Esto es gravísimo. Pero también resulta una falla de origen en sí misma.
Porque hablando de la declaración de bienes, el Congreso hizo el favor a todos aquellos que tienen que declarar bienes o que tuvieran que declarar La bienes. ley. Es decir, tienes la obligación de presentarlo a la Secretaría de Función Pública. Y es tu potestad. Hacerlo público o no. Lo cual en estos momentos se vuelve una cuestión mucho más personal. Bueno. Porque a lo mejor tengo la potestad de no hay- hacerlo, pero de entrada, aquí va. Pero hay otro no vaya a factor. ser. No después de 2 años, bajo las circunstancias. Pero hay otro factor, por eso déjame nada más, es que traigo yo mis apuntes y estallo si no lo digo. Pero vienen no seas los así. deslindes, No lo digas, no lo digas. A propósito de un cartón, de un monero de la jornada, perdón, porque no me acuerdo qué monero es, donde salen los deslindes diciendo el presidente, yo no soy la señora de la casa. Sí. Dice Angélica, yo no soy funcionaria pública. Y el pueblo finalmente dice, yo no soy pendejo. Sí, sí. Bueno, pero hay varios hechos que quiero resaltar. Porque se suspende la licitación, Sí. que yo creo que no hay mucho sustento legal. Pero antes de que salga la noticia de que hay una empresa involucrada, que fue la que dio la casa. Sí. Entonces, ya desde ahí estamos haciendo las cosas, o están haciendo las cosas al revés. O sea, los hechos caminan más a prisa y, decía Carlos Madrazo, una figura muy agradable, la política es como el ajedrez. Si no mueves una pieza a tiempo, la pierdes. Eso. Pero a ver, una pierdes. pregunta, Juan José. Espérame tantito. Te quiere hacer una pregunta. Es que te estás desviando y había una cosa. No me estoy desviando. Pues sí, me interrumpen si me ¿Por qué te desvío. referías a la pérdida del sentido común? Es lo que yo quiero que Mira, quede claro. mira. Analiza, por ejemplo, Carlos Navarrete, hace unos meses dice, pedimos perdón. Ayer Carlos Navarrete dice que nadie se sienta culpable de los acontecimientos ocurridos. Ah, caray. Ah, caray. Bueno, ahí están las declaraciones. Así es. Ahí están las declaraciones. O sea, del perdón al desafane. Ok, vámonos. Ricardo Anaya sale y dice, tenemos que crear un sistema nacional anticorrupción. Y el día de ayer o antier, Gustavo Madero, la pandilla, aprueba que se haga alianzas. Las alianzas son un fracaso. Las alianzas llevaron a Ángel Aguirre al poder y a Gabino Cue al poder. Son un fracaso. Lo dijo ayer también Cuauhtémoc Y Cárdenas. abarca. Y abarca el poder. Además, en este contexto nada más te confirman el embarradero. Bueno, entonces, el problema, primero, yo así cuando dices tú qué se debe hacer, si no hay un mensaje claro, y me parece que ya la oportunidad se perdió. Y como dice Gibran Jalil, él dice, hay 4 cosas que cuando se sueltan ya no se pueden atrapar. La palabra que pronuncias, la flecha que lanzas, la ocasión que pasa, y el tiempo que transcurre. Sí. Eso ya no lo puedes Y agarrar. la pasta de dientes que se sale del tubo. Y que ahora métela de nuevo. Perdóname, pero no es por ahí. La pasta. Bueno, entonces, tenemos un problema que ya se perdió esa oportunidad. Desaparece la Secretaría de la Función Pública. Mira, Broso, y permíteme, aquí sí te voy a desobedecer. Te voy a desobedecer porque está yo hablando de mi partido y yo sí quiero manifestar mi solidaridad con Margarita Zavala. Porque mira, esto que le están haciendo en el PAN, que me lo están haciendo a mí también, porque yo, como aquí dije un señalamiento de Guillermo Padreje de su corrupción, me suspendieron una conferencia en Sonora. Y a Margarita Zavala, hoy el partido, estamos en la falta de sentido común, el partido que es un adalid en la lucha de la libertad de expresión, impidiéndola y bloqueándola porque la ve como una posible adversaria. Eso me parece de lo más... No. Eso es muy personal. Bueno, Es muy personal, es muy personal. Yo aquí sí me desvié, pero regreso al tema. Vamos a tomar ese colofón como parte de los insentidos y hasta ahí queda. Oye, yo Hoy pregunto. sí vine, ¿eh? Oye, Por el Jackson, pasado no vine, Jackson, pero hoy. nomás pero una hoy sí pregunta vine. antes de esto. Y venimos a hablar Oye, de Peña Marván. y de la gaviota, no de Margarita Marván, Zavala. espérame pero- tantito. bueno, Oye, yo les hago una pregunta y al público también. ¿Es esto una mesa de debate político o una bolsa de trabajo para el señor Rodríguez? Ya estuvo hora de que pida chamba a través del programa, mano. Ya, digo, ya. Pinche Cardona. No, Pinche Cardona. lo que quieras. Bueno, Consíguete la Cardonita. chamba fuera del programa. Cardonita. Yo he sido crítico. Suponiendo que fuera una bolsa de Yo ya trabajo no que la aproveche y nunca la eche a perder. Oye, pues sí. Yo ya no aspiro a ningún cargo. Ya. Enrique, Mi recordando pasado es más brillante que mi futuro. lo que decía Juan Tiempo José eso. cuando estaba en
tema. Estaba hablando de la oportunidad que estaba debe citando pasar. de los 2 volcanes que hacen erupción al mismo tiempo. La figura vale. Y a propósito de esos 2 volcanes, cito ahora, con tu permiso, voy a hacer una cita ¿Me vas a citar a mí? de Jesús Silva Herzog Herzog Márquez, Márquez. Sí. donde dice, bueno, El si escándalo. la licitación, no, si la casa está en orden, ¿Por qué casa la vende? ¿Para qué deshacerse de ella? Como si la la licitación está correcta, Porque no la dejan ¿para qué echarla para atrás? No, y 600 millones de pesos que se pagan. Hablando del sinsentido. Esas son decisiones. Sí, yo pensé que iba por ahí sin sentido y ya se fue por otro lado. Él se fue a otro sentido. Al No, sexto no, mira. sentido. Pero al momento de tomar las decisiones, en un momento de estos, tan álgidos, ¿qué te pareció el asunto de la señora Angélica Rivera saliendo a hablar de su propiedad e inmediatamente el día después, el presidente abriendo lo que pudo abrir desde el primer día, ¿no? Su declaración patrimonial. A ver, déjame hacer un par de comentarios antes de algo que ya se dijo aquí y si no se va a quedar en el olvido, como dijo Juan José, ya pasó y no se puede recuperar. A ver, hablaron del tema de la desestabilización, que es parte de, es una expresión Por lo del discurso, dices tú. que es una, El presidente lo dijo. es una expresión que tiene un alcance y tiene un significado que puede ser en todos muchos sentidos una llamada y una alerta y algo que tiene mucho más alcance. ¿Qué es lo que yo supongo? Y creo que los hechos están a la vista. En el estado de Oaxaca, en el estado de Guerrero, en algunas regiones todavía, a veces de Michoacán, como ha pasado en las últimas 2 semanas, a pesar de muchos aciertos, sigue habiendo muestras de impunidad Tamaulipas. de grupos. Hay vacíos reales de autoridad, hay una autoridad ausente en todos los sentidos prácticamente, y son territorios que están tomados por grupos, ahora sí auténticamente grupos que sí deben de preocuparnos, aunque yo comparto la opinión de Cardona de que al gobierno le debe de preocupar que haya miles de gentes en la calle pacíficamente con un reclamo legítimo. Creo que a todos nos debe de preocupar que haya estos espacios y estos agujeros donde no hay autoridad y grupos identificados, además, maestros en una buena parte de los casos, incendian palacios municipales, destruyen edificios públicos y de partidos, levantan las plumas de las casetas y dejan pasar a la gente gratis, pero piden una cooperación, botean, incendian instalaciones privadas como gasolineras, saquean tiendas, evitan eventos, queman congresos estatales, destruyen La puerta del palacio. documentación en oficinas públicas que tiene que El ver Oxxo de San Cristóbal. que tiene que ver con ¿Sabes una rebelión que querías? a ver, no, de unos cuantos, pero no, a ver, déjame hablar, yo los escuché. Si quieren vamos a los hechos. Sí. Pues Más a mí, no interrumpa mucho. a ver, a mí no me digan, no hay manera de que podamos decir que los que tienen tomado y paralizado y han destrozado la economía de Oaxaca y ahora de Guerrero son cientos de miles de los habitantes. Todo eso es falso. Son algunos de los grupos activistas de la coordinadora, en el caso de Oaxaca de la Y que la fueron 22, tolerados y que fueron ganando fuerza y que porque siguen siendo se les toleró. y siguen siendo tolerados, Broso. Hasta hoy. Bueno, llegan al extremo, ya lo hemos visto. Tolerados y subsidiados. de ir a recuperar escuelas por la violencia, Sí. porque están en desacuerdo que den clases los maestros. Entonces llegan un grupo de vándalos de la sección 22 de Oaxaca, a golpear y saca a los maestros y a los padres de familia y suspende las clases. Sí. Bueno, eso sí, eso es meter en una espiral de decadencia, de desorden, de indefensión a comunidades completas, a regiones completas. Pero parte de una cadena que empezó hace Sí, décadas. pero está pasando. Está Y reventando. además se está agudizando, Claro. porque han ido avanzando las muestras de violencia y de impunidad
y de falta de sentido común. Y nadie interviene. Bueno, sin duda eso tiene un riesgo altísimo de desestabilización, de dañar la economía y hasta de ganarse la vida diaria a mucha gente, porque se suspende la actividad económica. A mí me parece que eso sí tiene una ruta que tiende a desestabilizar la vida, la armonía, la convivencia de comunidades completas. ¿Que tienen razón en protestar por la reforma educativa? Yo creo que no. Es una manera de ser solidario con los padres de familia y las familias de los muchachos desaparecidos y de muchos más desaparecidos y los que están en las fosas. Una manera de mostrar la solidaridad con ellos y el respaldo y el dolor y ser compañeros de sentimientos es destruir la economía de una región del país, es bloquear las autopistas por horas y horas afectando a miles y miles de personas. Ser solidarios con estas familias que con todo derecho reclaman y exigen justicia y quieren conocer la verdad, se demuestra quemando palacios municipales, saqueando tiendas. Yo creo que no, yo creo que eso sí tiene una intención de generar un conflicto, una turbulencia que afecta a terceros. Eso es una manera de mostrar su rechazo al gobierno, nomás que están afectando a particulares. Déjame ir de esa dimensión tan grande que hemos sido testigos durante ya semanas o meses o años incluso, a algo que es absolutamente grotesco, inadmisible y abusivo. Y que pareciera una pequeñez, pero eso ilustra el tamaño de la impunidad y de la indefensión en que están los ciudadanos, o estamos muchos. Un grupo de vándalos de la UNAM, de estos muchachos que tienen secuestrado el auditorio antes llamado Justo Sierra y ahora llamado Che Guevara, algunos de ellos salieron hace un par de días para bloquear la torre de la rectoría de la UNAM, hacer barricadas, poner ahí tablas, láminas, botes. Entre las cosas que hicieron fue ir a desmantelar el puesto de un pequeño y modesto trabajador que tenía un puestito allá afuera de la UNAM. Le quitan los productos primero, le desmantelan las puertas, los laterales, para ir a usarlas como barricadas. A ver, ¿es de veras una manera aceptable de protesta de universitarios o llamados universitarios ir a saquear un puesto de un hombre que vive modestamente vendiendo dulces y papas y refrescos? Me parece que eso ilustra de ese tamaño hasta el incendio de congresos. Oye, pero también hay una cosa que decir en esta forma de ilustrar lo de la UNAM. A este grupo focalizado de gente embosada. ¿Lo han dejado? No, los estudiantes. Lo desenmascararon. Los estudiantes le dijeron, no se toma rectoría. Y ya vas para atrás. No se toma rectoría. Eso también ilustra. Ilustra que no representa. Ilustra ya llegamos. Hay sectores focalizados. Ya llegamos que no quiere decir que brotan como esporas, sino que vienen tolerados desde hace muchos años. Pero ya llegamos a algo que yo quería decir y qué bueno que tú haces tu aclaración. A ver, pues esos que protestan, esos que queman, esos que bloquean, esos que levantan las plumas, esos que saquean las tiendas, eso no representan a los mexicanos todos, ¿eh? A ver, me importa mucho. Eso no representan a los miles que marcharon ayer en la Ciudad de México de manera pacífica. Sí hay que tener registro de que está creciendo. Oye, y además a la gente yo creo que en el mejor ejercicio de salud mental le quedó muy claro qué representaba la marcha, quiénes eran la marcha, quiénes acompañaron a los que marcharon y dónde estaban focalizados los puntos de violencia, ¿no? Por eso, pero lo que más me interesa... Eso quedó muy claro. Porque también si ves a la gente que estuvo marchando, venía con cordones, venía protegiendo se venía protegiendo para evitar que hubiera justamente infiltrados y provocación. Lo que más nos debe interesar, Broso, lo que más nos debe interesar, y en eso tú insistes y me parece que es lo correcto, es la respuesta del Estado. Sí. La respuesta del gobierno. ¿A dónde vamos? ¿Qué va a suceder? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Por eso yo insisto en recuperar el sentido común. Mira esta declaración de los políticos. Esta declaración de César Camacho. El partido le da el apoyo incondicional al presidente. La incondicionalidad en política es obediencia, es esa actitud abyecta.
¿Cómo? Incondicional. Ni siquiera decir siempre y cuando cumpla la ley. O sea, no, incondicional. Bueno, pero también estás de acuerdo que en los discursos de César Camacho Quirós es estar como viendo la televisión en blanco y negro. En general. Bueno, no corresponde pero mira, a los Broso, tiempos. Pero mira, Broso, esta perla. Esta es una perla. Miren, lanza la convocatoria el Senado para elegir El Senado. el Senado, para elegir el procurador anticorrupción, y en el sexto requisito, Sí. no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los 6 años inmediatos anteriores a la designación. Oye, esto es un autogol. O sea, el político que haya tenido un cargo está desacreditado para atacar la corrupción. Está vetado. Está vetado. No, pero cargo de partido. No, pero es que el Senado está ya presumiendo la mala fe. O sea, yo no puedo. No. Enrique no puede. El Senado está en el supuesto de Peña de que todos son corruptos. Bueno, pero digo, Pues sí, esta es por una cuestión cultural, además. Una joya, una perla, vaya, Eso no es una perla. Esa es otra solicitud de empleo de Juan José. ¡Ay! Hoy sí te estás excediendo, te estás excediendo. Ay, gracias. Oye, después de haber lanzado su oferta al aire, vamos a ir a un corte y regresamos con Debate y Claro. ¿No te hace falta un chofer? Está de oferta. Quedamos por donde tendríamos que merodear. Yo creo que ya después de todo lo que se planteó en este análisis, habría que redefinir la naturaleza de las movilizaciones. A ver, las movilizaciones tienen la exclusiva finalidad de que aparezcan los desaparecidos, o las movilizaciones utilizan la desaparición de los desaparecidos para hacer una convocatoria antisistémica y antipresidencial. Ayer se incorporó por primera vez de manera abierta el término insurrección. El término insurrección yo no sé si tenga algo que ver con los dichos tanto del presidente como del secretario de la Defensa Pero en el contexto. cuando hablan de la desestabilización. Pero son las dos caras de la misma moneda. Bueno, por otra parte, ¿los desaparecidos tienen realmente posibilidad de aparecer? ¿O estar solicitando lo que se sabe de antemano que no se va a lograr es la manera más fácil de demostrar que el gobierno no gobierna? Y que cuando gobierna, desaparece. Y que cuando desaparece, comete crímenes contra la humanidad. Y cuando comete crímenes contra la humanidad, pierde su legitimidad. Y cuando pierde su legitimidad, entonces llegamos nosotros, compañeros, siéntense por favor aquí. Esa es la ruta. Es un caminito para llegar. Ese es el... Bueno, A ver. si esa es la ruta, ¿cuánto tiempo va a tardar en cubrirse toda la ruta y cuánto mide la ruta? ¿Hasta dónde va a llegar? está la meta de este movimiento? Porque nadie puede creer ¿Qué están buscando? que están buscando a 43 desaparecidos. Nadie lo puede creer porque ellos mismos saben. La familia Pero sí. incluso ya... Las familias, A ver. yo no sé las familias, ni me voy a meter con las madres, ni con los padres de estos muchachos, y no sé qué. Yo lo que sí veo es que las familias se han convertido en un grupo de personas ubicuas. Están en todas partes, los llevan aquí, los llevan allá. Se los convierte pasan en un ente por los simbólico, medios, sin duda. Y son los representantes ¿de qué? ¿De sus hijos desaparecidos? ¿O de una movilización política en la cual ellos están siendo presentados como el ariete sentimental, el ariete Emotivo. social, el ariete hasta emotivo, de una causa que planteada así no puede tener oposición? Nadie puede nadie se puede oponerse oponer a la ahora. búsqueda de Son personas representantes, desaparecidas. digamos, son los primeros agraviados. Sí. Son No, los representantes primeros de... agraviados son los que desaparecieron. Son, Esos son los primeros son agraviados. representantes de los más agraviados de las víctimas y representan y encarnan, digamos, cada vez más claro, de manera clara un agravio y una serie de agravios nacionales que están encarnando Que ahí están, y por sí. eso están articulando movimiento. Yo creo que- Evidenciando la descomposición. es decir, pasamos, insisto, lo que se ha venido conformando en las últimas semanas, y esta última fue muy importante, y la movilización de ayer más, es un movimiento nacional Sí. muy profundo,
como decía Rafael, hay que preocuparse por la concurrencia, no por las ocurrencias, sino de quién está concurriendo. Insisto, con carácter nacional muy profundo, pluriclasista. Internacional. Ajá. No es un sector social nada más, digamos. La cantidad, sobre todo, de jóvenes de todos tipos de estratos sociales que está llegando es impresionante. Y ayer queda clara vez de menos que el rumbo que va tomando es fundamentalmente anti-Peña. O sea, ayer el grito era, nos faltan 43 y nos sobra Peña. Y uno de los momentos estelares de la manifestación, o sea, no fue la represión en el Palacio, uno de los momentos estelares en el Zócalo fue cuando quemaron la efigie de Peña. Pues la foto está en el Reforma hoy, extraordinaria. El grito de júbilo, etcétera, etcétera. Entonces va caminando también para hacia allá. Retomando Castañeda, planteaba Juan José lo de las disyuntivas, porque no está sencillo ver qué salida va a tener esta crisis. Es decir, 85. Digamos, toda la movilización de los sismos, la indignidad, etcétera, etcétera. Creas el Comité Nacional de Reconstrucción, articulas, digamos, toda la movilización social, empieza el proceso de reconstrucción y ahí hay un cambio fundamental, digamos, en la relación entre las autoridades y el sistema político. ¿Qué pasó en 85? El PRI perdió el monopolio de la interlocución con la sociedad y empiezas a construir un nuevo sistema político. 88. 88, digamos, ahí empieza la posibilidad de la democracia en México, de la democracia electoral, etcétera, etcétera. El PAN se siente a negociar con Salinas y sale la reforma. El ingeniero Cárdenas le da una salida a la crisis creando un partido. Ajá. Y se aleja de la negociación. Y se aleja, pero le da una salida. O sea, Hay una salida. Hay una salida. La salida la da el PAN. 94-95. 94-95, en términos políticos, ¿qué pasó, digamos, entre el levantamiento de Chiapas y la crisis económica? Tiene la gran reforma política del 96. Sí. O sea, el que logra la autonomía del IFE no es, digamos, los partidos, ni mucho menos. Lo logra el levantamiento del ZLN y eso logra un acuerdo para la paz y la democracia en el 26 de enero, en donde se quita el voto a los partidos en el IFE y empiezas a construir, digamos, un IFE en ese sentido, en donde ya intervienen los consejeros. También el asesinato de Colosio en el 90. Pero ese está en el contexto. Ese no tuvo salida. No, ya no hubo. Ese no tuvo salida. Permíteme un colofón, nada más, permíteme un colofón, nada más, te interrumpo tantito, Ahora, nada más. Todas estas salidas las quemaste ya una a una. Los partidos están desacreditados. Sí. La democracia que fue una posibilidad y la tenemos cada vez más chafa. Está el ingrediente, digamos, de corrupción va creciendo, digamos, la percepción va total. Las salidas políticas no están tan fáciles, ¿eh? No. Bueno, No. nada más déjame como colofón hacer un comentario, Broso. Porque dicen, El hagan día una de comisión ayer, de la don verdad. Enrique. Hagan una comisión de la verdad. El problema es que sabemos la verdad. Sí. Eso ¿Qué vas a hacer con el resultado de la comisión? Está pasando ¿Qué vas a hacer con él? Está pasando desapercibido un hecho de una gran trascendencia. ¿Qué? La Revolución Mexicana merecía una cristiana sepultura. Ayer se le dio sepultura y fue la forma más burda, suspendiendo todos los desfiles porque ya no hubo nada que celebrar en casi todo el Ni país. siquiera burda. Lógica. A ver, esa es tu interpretación. Lógica. Ayer revivió en el Zócalo. Por Claro. eso. Bueno, Obviamente. Ayer revivió pero en el Zócalo. terminó la Revolución Mexicana. los que eran- Aquí yo he citado, por ejemplo, el principio de Peter de que a cada quien le llega su nivel de incompetencia. Hay otra ley que se llama Ley de Murphy, de Edward Murphy. Si algo puede salir mal, saldrá mal. Entonces, el poder es un ácido que prueba y cala a los hombres. ¿Tú has sido? Para mí, aquí va a estar en duda y va a estar el problema del liderazgo de Peña. Y lo primero que tiene que hacer, si es que él decide continuar después del 1 de diciembre, porque tendrá que hacer una reflexión, si es conveniente que él continúe teniendo esta crisis en su segundo año de gobierno, su falta de legitimidad de la que me referí en la ocasión anterior, que ustedes Que tuvieron va tan creciendo atentos. en lugar de irse resolviendo. No, pero aquí hay un problema de gobernabilidad que tiene 6 indicios y que en todos andamos débiles. Rendición de cuentas y voz. Andamos mal. Estabilidad política y ausencia de violencia, terrorismo. Andamos mal. Después está eficiencia del gobierno. Andamos mal. Calidad regulatoria, sobrada. Estado de Derecho y control de corrupción. Esos son los 6 aspectos que fortalecen la gobernabilidad. Dime uno que se esté mejorando. Déjame decir Por eso, algo. ese es mi planteamiento. Déjame decir algo. Ese es mi planteamiento. A ver,
Yo creo que nadie puede minimizar, ni siquiera ignorar la autenticidad, la legitimidad, la coincidencia incluso de mucha gente con los que marcharon ayer y protestaron ayer. Yo creo que es algo natural, hay una sensación, un ánimo colectivo donde estamos, o la mayoría de los mexicanos estamos viviendo en la desconfianza, en la incredulidad. Hay Incertidumbre. hay una percepción de que la corrupción permea todo, que la desigualdad no se le ve salida. Ahí está. Sí. Que no se ve que la economía vaya a mejorar para que vaya saliendo la gente de condiciones precarias o de la miseria. Hay enojo. Y hay enojo por toda esta suma de cosas, pero también hay enojo porque no está claro que vaya a haber, se vayan a encauzar y a ordenar y vaya a prevalecer. La esperanza es un factor de estabilidad. La ¿Cuál esperanza? legalidad y el orden, y que no haya atropellos ni abusos ni indefensión de la gente ante grupos violentos y ante la autoridad misma. Yo creo que el presidente y el gobierno mexicano no puede cometer errores. Ya ha cometido muchos. Ya no hay margen. ¿No puede A ver, cometer más? Pueden fallar. Yo entiendo. Pero que si el margen es muy estrecho. mínimo. Se ha reducido. Ya está como la infalibilidad del Papa, ¿eh? No, No puede cometer errores. No, a ver, ¿Por qué? no. Porque es el presidente. No puedes, no debe. No, Nacho, no. Que no tiene porque ya no tiene Lo que margen. pasa es que yo no comparto la visión de Nacho, que Nacho siente que ya ayer arrancó la rebelión nacional y se van a ir todos los que no quieren y no coinciden y no votaron por el gobierno actual. Pues me queda claro que hay un número muy importante de gente que no votó por él, que no lo acepta y que no le va a creer. No, y porque que los que votaron ya están decepcionados. ¿Quién sabe? Déjame terminar con esto. ¿Tiene ahorita el gobierno más o menos adeptos de los que tenía cuando empezó? Déjame terminar. ¿Por qué es que no debe? Va creciendo, hombre, ¿Por qué es que no se rechazo. debe de equivocar? Primero, porque no hay margen. Porque si se equivoca, nos va a llevar al fondo de la crisis. O sea, si nos lleva hasta el fondo del agujero, si se equivoca. No puede minimizar la marcha de ¿Quién ayer. dice que hay fondo? No puede cometer el error que cometió el entonces jefe de gobierno, López Obrador, cuando salió a la calle más de 500,000 de personas en esta ciudad, vestidos de blanco, niños, mujeres, caminando. Los pirrunos. En paz, 500,000 de gentes caminaron por toda la ciudad, fueron al Zócalo a exigir seguridad al jefe de gobierno, porque la ciudad estaba auténticamente tomada por la delincuencia, no había nadie a salvo. Y el jefe de gobierno dijo que eran los pirurris los que habían marchado. Ese error, ese desprecio por la gente no lo puede cometer este gobierno, ¿eh? A ver, Eso fue 2004. a partir- En 2005 había 1,000,000 de gente en la calle apoyando a López Obrador. Pero no ganó no tuvo los votos. A ver, El amparo que estoy usando un ejemplo. Yo quiero ver, Estoy usando un ejemplo. el millón de Estoy gentes usando un a favor ejemplo. de tu Peña Nieto. Hubo 18 millones de votos. A ver. 18 millones de votos. Pero ese no es el tema, si no hay elecciones, hombre. Por A ver, eso. ¿Cuántos votos es tendría que esta Peña pareciera... El retorno del PAN. El tema es este, El gobierno voy. ya se equivocó, ya no tiene margen para equivocarse y no veo cómo va a El corregir. problema es que hay El una equipo parte, es malo. hay una parte Pésimo. importante, hay El una equipo parte, y la cabeza. hay una Empezaste parte. usando escenarios muy reales. Sí. Sí, no hay margen. No hay margen. Para más errores. Pues entonces, Pero ¿qué entonces sigue? en los escenarios reales. En los escenarios reales entonces, ¿qué tiene? también A ver. tendríamos que tomar en cuenta que a lo mejor llegue a sobarse la posibilidad de que ya no da más lo que está. Eso está por verse. Es un escenario, ¿no? Está por verse. Pero Sí. podría ser un Está escenario. por ver- a ver, yo- pero ¿por qué no? ¿Por qué Hay no? tres ¿Por qué escenarios. no hacemos un ejercicio? Que más me parece que estamos obligados a hacerlo. Aquí lo que se está planteando es una cosa. Mira, A ver. esta insistencia de que sobra Peña, de No, que de no, aquí a no, diciembre... que son se vaya- ocurrencias Una de dos. un catacartulina, A ver, hombre, espérame, por yo Dios. nomás pregunto. Ese es el priista que llevas dentro. ¿Estamos frente a un golpe de Estado o estamos frente a un golpe de banqueta? A ver, no, hombre. A ver.
Porque es yo les demasiada recomiendo- audacia. Pareciera, me voy a Es permitir- demasiada Todo audacia. gobierno Yo no que no digo- se ve amenazado yo está no sé- inspirando una revolución. Yo no sé si Peña vaya a renunciar o no vaya a No, renunciar. yo sé que no va a renunciar. Claro punto. que no. Yo Es lo obvio. único que los invito es a que piensen a que vamos caminando al escenario en donde eso puede pasar. No, eso es Pero lo que además hay desea una Nacho. cosa, Eso Nacho, puede, tenemos que eso- asumir, a ver, tenemos que eso asumir puede, ese no, conveniente no voy- que Eso Peña es lo que siga. desea Nacho. Esa No es lo la que va a pregunta. pasar. Que puede- No es si no, Peña es lo que toma la puede- decisión o no. a ver, Es conveniente les que Peña recomiendo- continúe les después de recomiendo- Ese es el diciembre. tema. Les recomiendo a ustedes, Ese es el tema. al auditorio, y pues hasta los peñistas, si quieren verlo, vale la pena que le echen un ojo, porque en México la cortina del nopal se cayó con la caída del PRI, digamos, hace muchos años y era bastante porosa, entonces puede pasar lo que pasa en otros lados. No te desvíes, no te El desvíes. libro de Aníbal Pérez Liñán, El juicio político a los presidentes, la nueva inestabilidad política de América Latina. Y hace una revisión de Collor de Melo, De crisis Carlos mundial, Andrés sí, sí. Pérez, Samper, etcétera, Bueno, no, etcétera. es que uno de los en escenarios, Latinoamérica- a lo mejor Peña no renuncia, pero uno de los escenarios más probables es el mismo de Samper, en donde ya nada más sobrevivió. Pero ¿qué es lo que te lleva a un juicio político o a orillarlo a la renuncia? Primero que nada, reformas económicas impopulares o mal hechas. Reforma Segundo, fiscal. Reforma fiscal, no reformas económicas, reforma fiscal. La que apoyó su partido. La que apoyó el PRD. Bueno, pero segundo, ya, escándalos. directo ya. Segundo, escándalos de corrupción. Las del PRD también. Bueno, si tú mezclas ese descontento. Sí, ahí va. Tercero, movilización. Movilización no lotera. Pero si la movilización no es nada más popular, sino adquiere otros sectores sociales, digamos, como estamos viendo ahorita. Y el cuarto, el factor clave, caída acelerada en las encuestas. Esos 4 elementos, digamos, llega un momento en que los presidentes se van debilitando Es que- tanto que incluso los que los apoyan Mi estimado se les Nacho, voltean. Les pregunto. Voy a una cosa. Les pregunto. Porque ¿Y con qué margen Voy a- de popularidad voy a una cayeron? cosa, a ver. ¿Con qué margen de popularidad cayeron? El que bajó del 25%. sí, pero les voy a preguntar una cosa. Yo creo que no hay que tener temor a los escenarios. No. Y en los momentos que estamos viviendo, Hay que, los escenarios hay que plantearlos. ponerlos en la mesa. Porque después de ponerlos en la mesa, cada uno de los escenarios se puede analizar. ¿Es conveniente o no? ¿Es Hay- el tiempo o no? hay elementos o no, ¿Corresponde hay o no? elementos Conveniente o o no es puede ver con No, y además- sus preferencias. Por eso, ¿Es posible o no por es eso, posible? Más allá, Ese es más allá de las agendas de cada quien. Y si hay salidas constitucionales, esta Más crisis. allá de las agendas y de los bagajes de cada quien. Aquí yo les sugiero, para terminar esta mesa, el común denominador de toda esta plática es ¿qué sigue? Que sigue. ¿Qué sigue? Yo les pido a cada uno de ustedes, para hacer el colofón, que cada uno de ustedes, desde su óptica, desde su experiencia, desde lo que son cada uno de ustedes, dijeran qué es lo que debería pasar, qué es lo que debe seguir. Desde la visión, desde su responsabilidad, desde su punto de vista, desde su experiencia. Por favor, regálenme qué es, a partir de lo que hemos visto que remata ayer hasta hoy, que remata ayer en esta marcha, hagamos este ejercicio. Bueno, en Juan José primer Rodríguez lugar- Paz. Nada más, escucha por favor la pregunta. Sí. ¿Qué sigue, según tú? Los hombres en política cuando no dan, no los puedes exprimir. El problema de Peña es que no da. Ya está desacreditado, este escándalo de corrupción lo tiene totalmente sin credibilidad, sin legitimidad, el escándalo de corrupción. ¿Qué sigue? Que se siga descomponiendo el país, que entremos en una crisis espantosa, que yo creo que va a agravarse, es lo que yo dije de la ley Murphy, y aquí viene la posibilidad de una reflexión política de la clase política y del mismo presidente a partir del 1 de diciembre. Yo no creo que de aquí al 1 de diciembre esté empujándose una renuncia y vayamos a un proceso Faltan electoral 10 días. que tendremos en condiciones desastrosas. Yo creo que a partir del 1 de diciembre confiar en que pudiera haber esa responsabilidad. Ahora, si Peña Nieto se aferra y dice yo no me voy, aquí me quedo, pues entonces sí. El mismo contribuye. Podemos entrar, ojalá y me equivoque, pero podemos entrar en un tobogán de una crisis grave. Enrique Jackson. A ver. ¿Qué sigue? Que sigue. Primero, me parece que hay que tener claro y aceptar que hay un porcentaje importante de mexicanos que no están de acuerdo con el gobierno. Pues así es el país, es natural.
forma parte de la vida nacional, es plural. ¿Qué sigue? Sigue que el presidente y su gobierno rescate y evite que se desmorone la convivencia y el sistema político y democrático y la economía nuestra y la propia vida cotidiana de los mexicanos. Tiene que encauzar sus facultades y el aparato y el poder del Estado. Asumir un liderazgo. Para poder sacar esto que no se desmorone. Y dos, como segundo paso, tiene que iniciar un proceso profundo para eliminar todo lo que es obstáculo, todo lo que lo señalan, todo lo que tiene que ver con la corrupción, con la impunidad, con la ilegalidad, con la tolerancia. No hay manera. Y que haya respuesta a la gente. No hay otra. Tiene que ser un buen gobierno, hombre. Es tan simple como eso. Hacer un buen gobierno, que quiere decir que tenga rumbo a donde vamos y que dé respuesta a los temas nacionales y que enderece y componga lo que hoy está a los ojos de todos, nos tiene totalmente inconformes y además como aparentemente atrapados en un camino en el que pareciera que no hay salida. Y sí hay. La corrupción sí se puede combatir. Claro. La impunidad sí se puede combatir. Ahí está César Duarte en Chihuahua, Guillermo Padres en Sonora. No pueden dejar de hacerlo. Lo otro, el poner en la balanza si se va o no se va, me parece que eso es falta de objetividad. A ver, ¿eso es lo que al país le conviene? Al país le conviene que el gobierno actúe, funcione, dé respuestas le das un voto y dé salida. El beneficio de la duda. Es su responsabilidad. El beneficio de la duda. Nacho, es su responsabilidad. Primero, Nacho, ayer no remató nada. Ayer, digamos, es una muestra. Punto final, hay una muestra y todo parece indicar que la movilización va creciendo. Ajá. Primer punto. Segundo un discurso punto del presidente de lo más superficial de la revolución. ¿Tú ya hablaste? Dice Enrique, hay que hacer algo con la corrupción y con la impunidad. Yo creo que cada vez es más claro. Y lo de la casita y la declaración y todo te lo confirman, que no son las gentes indicadas que generen la confianza necesaria para hacer algo convincente contra la corrupción, la impunidad y la justicia. Entonces, empiezan a ser parte del problema más que parte de la solución, ¿eh? El señor Peña es cada vez más parte del problema que de la solución. Y dice Enrique, es que al país se le haría muy costoso. La salida de un presidente no es de principios o no principios. Es una ecuación costo-beneficio. Y las cosas se pueden caminar de tal manera, digamos, que sea menos costoso sacarlo que mantenerlo. Es más fácil que eso sigue. Que compongan las cosas. ¿Eso sigue? No. ¿Qué sigue? Digamos, sigue en el horizonte inmediato, sigue un mantenimiento de la crisis con dos posibilidades. O se da un replanteamiento de fondo. O se da un planteamiento de fondo que no me claro de dónde venga, pero de veras, digamos, casi ahora sí de repensar la posibilidad de un constituyente, porque el agrado de crisis llegó a tal grado que crea con una nueva constitución. Que el grado política, lo que dijo Enrique. Las constituciones no se hacen en seminarios. Las constituciones se hacen. Una posibilidad es que esto, digamos, tenga una evolución positiva y lleve a una reconstitución del país, o que sea una etapa, digamos, muy crítica de la decadencia, pero que se prolongue la decadencia y la sobrevivencia de Peña. Rafael Cardona, ¿qué sigue? A mí más que preocuparme qué sigue, sino quién va a conducir lo que sigue. Ajá. Vaya. Sí, ok. Ahora, también. No te enganches. Estás queriéndote meter en la nómina. No te enganches porque todos haces. ¿A quién vas a promover? Si el Estado ha cometido pecados, ¿quién va a obligarlo a purgar sus pecados? ¿El propio Estado? Tiene instancias para hacerlo. ¿Estamos frente a un caso de oposición o estamos frente a un caso de rebelión? Yo creo que hay quien quiere convertir la oposición en insurrección. No creo que las fuerzas insurreccionales sean tan poderosas y tan grandes como para llegar al punto de empujar al gobierno al Ipiranga del siglo XXI. No lo creo. No hay las condiciones y el asunto el no da para Ipiranga era tanto. el barco de Porfirio Díaz. No da para acláralo. No era de él. Él nomás se subió. Es donde se fue, salió. Entonces, aquí lo único que se está probando es si el gobierno tiene la capacidad de asumir la conducción del Estado mediante un cambio de estrategia completo.
Y ese cambio de estrategia tiene que empezar por la modificación del equipo que gobierna. Con este gabinete, Peña no puede avanzar. Broso, un comentario. Muchas final. gracias. Dale, un comentario final. Señores, muchas gracias. Usando lo que dijo Nacho. Muchas gracias. Después de cada crisis hay grandes cambios. Enrique Jackson. es. Ojalá. Y tiene que cambiar para Y bien. Cardona se Rodríguez nos está en la Prats. nómina. Gracias, Juan José. Rafael Cardona, Hermano querido hermano. querido. Muchas gracias. Gracias a esos caballeros. Ay, de Batitlán. Vamos a un corte y regresamos al Mañanero. ¡Órale!